¿Por qué todos odiaban el Colt en Bolivia durante la Guerra del Chaco? ¿De verdad era un arma maldita o el problema era mucho más profundo? Porque cuando uno escucha hablar de la Guerra del Chaco normalmente piensa en calor insoportable, sed, barro, enfermedades y miles de soldados muriendo por un territorio hostil donde sobrevivir ya era una victoria. Pero hay algo que pocas veces se cuenta y que muchos veteranos bolivianos recordaron durante años con rabia. El famoso fusil Colt que terminó ganándose una reputación terrible entre las tropas. Un arma que en teoría debía ayudarles a sobrevivir en el frente pero que acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para muchos soldados. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo puede un arma estadounidense terminar siendo tan odiada en una de las guerras más brutales de Sudamérica? Quédate hasta el final porque hoy vamos a descubrir la verdad detrás del arma maldita de Bolivia y por qué tantos soldados llegaron a desconfiar de ella en medio del infierno del Chaco. La Guerra del Chaco no fue una guerra cualquiera, fue una guerra salvaje. Una guerra donde el clima mataba tanto como las balas. Entre 1932 y 1935 Bolivia y Paraguay se enfrentaron por el control del Chaco Boreal, una región inmensa, seca y prácticamente imposible de dominar. El problema era que ambos países creían que aquella tierra escondía petróleo y además era una cuestión de orgullo nacional. Ninguno quería ceder. Ninguno quería retroceder. Bolivia tenía más dinero, más población y un ejército aparentemente mejor equipado. Sobre el papel parecía el favorito absoluto. Tenían oficiales europeos asesorando al ejército, armamento moderno comprado en el extranjero y una enorme confianza en que podrían aplastar rápidamente a Paraguay. Pero la realidad fue completamente distinta. El Chaco convirtió todas esas ventajas en un infierno logístico. Y en medio de todo aquello apareció uno de los grandes problemas del ejército boliviano. El fusil Colt Browning automático modelo 1918 conocido por muchos simplemente como el Colt automático. Un arma pesada, complicada y poco práctica para las condiciones extremas del Chaco. Imagina esto por un momento. Temperaturas superiores a los 40 grados. Soldados caminando kilómetros y kilómetros sin agua suficiente. Uniformes empapados de sudor. Arena metiéndose en cada mecanismo. Insectos por todas partes. Y ahora añade un arma pesada que podía atascarse justo en el peor momento posible. Muchos soldados bolivianos empezaron a sentir que el arma era más una carga que una ventaja. El Colt automático tenía potencia de fuego, sí, pero era difícil de controlar, incómodo para largas marchas y extremadamente agotador de transportar durante operaciones largas en el desierto chaqueño. Y aquí es donde comienzan a hacer su terrible fama. Porque en una guerra como la del Chaco el peso importaba muchísimo. Cada kilo extra podía significar menos agua, menos comida o menos resistencia física. Los soldados paraguayos muchas veces llevaban equipamiento más ligero y estaban mejor adaptados al terreno. Mientras tanto, muchos bolivianos terminaban agotados incluso antes de entrar en combate. Pero el problema no terminaba ahí. El Colt automático también tenía otro inconveniente enorme. El polvo y la suciedad del Chaco podían afectar gravemente su funcionamiento. Y cuando un arma falla en mitad de una emboscada o en un combate cercano, el miedo se transforma rápidamente en odio. Algunos veteranos contaron años después que había momentos en los que desconfiaban más de su propia arma que del enemigo que tenían enfrente. Y esto es algo muy importante para entender la psicología de aquella guerra. Porque un soldado necesita confiar en su arma. Necesita sentir que cuando apriete el gatillo el disparo va a salir. Cuando esa confianza desaparece comienza el terror. Ahora bien, hay que aclarar algo importante. El Colt automático no era necesariamente un arma mala en todos los contextos. De hecho, había demostrado utilidad en otros escenarios militares. El problema era el Chaco. Ese terreno destruía hombres, vehículos, logística y también armas. Lo que funcionaba en otros lugares podía convertirse en una maldición allí. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Muchos oficiales bolivianos habían apostado por armamento moderno europeo y estadounidense pensando que la tecnología resolvería la guerra rápidamente. Pero Paraguay utilizó otra estrategia completamente distinta. Aprovecharon mejor el terreno, usaron tácticas más flexibles y adaptaron sus operaciones al ambiente extremo del Chaco. Mientras Bolivia dependía muchas veces de líneas de suministro enormes y lentas, Paraguay atacaba con rapidez y conocía mejor el terreno. Eso hizo que muchas armas bolivianas terminaran mostrando sus peores defectos. El Colt automático destacaba precisamente por algo que en teoría era una ventaja: su enorme potencia de fuego. Pero esa ventaja venía acompañada de más peso, más munición y más cansancio para el soldado que debía cargarlo durante horas bajo temperaturas insoportables.
Imagínate estar deshidratado, sin dormir correctamente, rodeado de mosquitos y caminando por un terreno seco interminable mientras cargas un arma pesada que además podría fallar por culpa del polvo. Ahí es donde empezó a crecer la leyenda negra del Colt en Bolivia. Y atención, porque lo que voy a contarte ahora explica por qué algunos llegaron a llamarla directamente el arma maldita. Durante varias operaciones en el Chaco hubo unidades bolivianas que quedaron aisladas por problemas logísticos, sin agua, sin munición suficiente y completamente agotadas. En esos momentos cada arma debía funcionar perfectamente porque cualquier fallo podía significar la muerte inmediata. Algunos testimonios posteriores hablaban de encasquillamientos, problemas mecánicos y dificultades para maniobrar rápidamente con armas tan pesadas en medio de la vegetación seca del Chaco. Y cuando un soldado ve caer a sus compañeros mientras intenta arreglar un arma atascada, el resentimiento queda marcado para siempre. Pero aquí viene algo todavía más duro. El problema del Colt no era solamente técnico, también era psicológico, porque cuando una tropa empieza a creer que su arma falla demasiado, la moral se derrumba rápidamente. Y eso ocurrió en muchas posiciones bolivianas durante la Guerra del Chaco. Los soldados paraguayos comenzaron a aprovechar perfectamente las debilidades del enemigo. Atacaban rápido, se movían mejor en el terreno y conocían cada rincón del Chaco como si fuera su propia casa. Mientras tanto, muchos bolivianos sufrían agotamiento extremo. Algunos apenas podían mantenerse en pie después de horas caminando bajo un calor insoportable. Y en medio de ese caos el Colt seguía acumulando críticas. Pesado, incómodo y difícil de manejar en ciertos combates cercanos. Lo que debía ser una ventaja tecnológica terminó convirtiéndose muchas veces en una carga brutal para soldados completamente agotados. Ahora imagina la escena. Estás rodeado por polvo, humo y disparos. Intentas reaccionar rápido, pero tu arma pesa demasiado, se recalienta o simplemente no responde como debería. Ahí nace el odio. Ahí nace la fama de arma maldita. Muchos veteranos recordaron años después que preferían armas más simples y ligeras antes que cargar con aquel monstruo de metal bajo el sol del Chaco. Y eso demuestra una realidad muy importante de las guerras. No siempre gana el arma más moderna. Muchas veces gana la que mejor se adapta al terreno y al soldado que la utiliza. Porque el Chaco no perdonaba errores, ni humanos ni mecánicos, y mientras Bolivia sufría enormes problemas logísticos, Paraguay comenzó a ganar confianza. Sus tropas estaban mejor adaptadas al ambiente y eso marcó una diferencia enorme en el desarrollo de la guerra. Los paraguayos sabían moverse con rapidez entre el monte seco, atacar por sorpresa y desaparecer antes de recibir una respuesta efectiva. En cambio, muchas unidades bolivianas dependían de suministros constantes. Agua, munición, comida y armamento pesado debían recorrer enormes distancias en condiciones terribles. Cuando esas líneas fallaban, el desastre era inmediato. Y aquí el Colt volvía a convertirse en símbolo de todos esos problemas. Porque no era solo el arma, representaba el exceso de confianza del alto mando boliviano. La idea de que la tecnología moderna bastaría para dominar una guerra extremadamente salvaje. Pero el Chaco destruyó esa ilusión. Las temperaturas extremas afectaban a hombres y máquinas por igual. Algunos soldados sufrían deshidratación severa antes incluso de entrar en combate. Otros caían enfermos por infecciones, agotamiento o falta de agua potable. Y aún así debían seguir avanzando con equipo pesado encima. Por eso muchos comenzaron a ver el Colt como una maldición. Cada marcha larga se convertía en una tortura física. Cada combate generaba miedo a posibles fallos mecánicos. Y poco a poco el arma terminó ganándose una reputación terrible dentro de ciertas tropas bolivianas. Hay algo impactante sobre la guerra del Chaco que mucha gente desconoce. Más soldados murieron por el clima, la sed y las enfermedades que por las propias balas enemigas. El calor era tan brutal que algunos hombres perdían el conocimiento simplemente durante las marchas. Y en ese entorno cualquier error se pagaba carísimo. Por eso las armas pesadas comenzaron a ser vistas con cada vez más rechazo por parte de muchos combatientes. El Colt automático ofrecía potencia, sí, pero también agotaba físicamente a quien debía cargarlo durante kilómetros interminables. Además, el terreno del Chaco era extremadamente traicionero. Arbustos espinosos, polvo constante y vegetación seca dificultaban cada movimiento. Maniobrar rápidamente con armas pesadas podía marcar la diferencia entre sobrevivir o morir en una emboscada. Muchos soldados bolivianos empezaron a sentir que luchaban contra dos enemigos al mismo tiempo: Paraguay delante y el propio Chaco alrededor. Y lo más increíble es que algunos veteranos contaron que llegaron a temer más quedarse sin agua que enfrentarse al enemigo. Así de brutal era aquella guerra. En ese contexto, el Colt terminó cargando con una fama terrible.
Para algunos era el reflejo perfecto de una guerra mal planificada donde el equipamiento moderno no siempre servía para sobrevivir en condiciones extremas. Con el paso de los meses, la situación para Bolivia comenzó a complicarse cada vez más. Lo que debía ser una campaña rápida terminó convirtiéndose en una guerra agotadora y extremadamente costosa. El ejército boliviano empezó a sufrir derrotas importantes y la moral cayó en muchas unidades. Y cuando la moral cae, los rumores crecen rápidamente. Algunos soldados comenzaron a exagerar historias sobre el Colt. Decían que era imposible confiar en él, que era demasiado pesado para el Chaco, que fallaba cuando más lo necesitaban. Poco a poco el arma se convirtió casi en una leyenda negativa dentro de ciertas tropas. Pero aquí hay algo interesante. No todos pensaban igual. Había soldados y oficiales que defendían el Colt y aseguraban que en buenas condiciones podía ser devastador. El verdadero problema era el entorno infernal donde estaban combatiendo. Porque ninguna arma funciona perfectamente en medio del calor extremo, la suciedad constante y el agotamiento absoluto. Y probablemente ahí esté la verdadera respuesta. Tal vez el Colt no era realmente un arma maldita. Tal vez simplemente terminó atrapado en una de las guerras más duras y crueles de Sudamérica. Pero aún así su reputación quedó marcada para siempre en la memoria de muchos combatientes bolivianos. Al final, la Guerra del Chaco dejó miles de muertos y marcó para siempre la historia de Bolivia y Paraguay. Fue una guerra brutal donde el calor, la sed y el agotamiento destruyeron tanto a hombres como a armas. Y en medio de ese infierno nació la mala fama del Colt. Un arma que prometía potencia y modernidad. ¿Te imaginas entrar a una guerra en el infierno del Chaco cargando un arma pesada, incómoda, que se atascaba en medio del combate y que además podía delatar tu posición en segundos? Pues eso fue exactamente lo que muchos soldados paraguayos vivieron con el MP-28, un subfusil que sobre el papel parecía moderno y letal, pero que en la realidad terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para quienes tuvieron que usarlo bajo el calor brutal, el polvo y la desesperación de la Guerra del Chaco. Y hoy, vamos a descubrir por qué los paraguayos odiaban esta arma hasta el punto de considerarla prácticamente maldita. Porque sí, cuando uno escucha hablar del MP-28 normalmente piensa en un arma alemana elegante, avanzada para su época, con una gran capacidad de fuego y apariencia intimidante. Pero una cosa es probarla en entrenamientos o en condiciones ideales y otra muy distinta es intentar sobrevivir con ella en uno de los conflictos más salvajes y extremos de toda Sudamérica. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. La Guerra del Chaco no fue una guerra cualquiera. Fue una lucha brutal entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco Boreal, una región inmensa, seca, llena de espinas, calor insoportable y falta de agua. Los soldados no solo peleaban contra el enemigo, peleaban contra el hambre, las enfermedades, la sed y el propio terreno. Muchos morían sin siquiera disparar un tiro. Imaginen temperaturas extremas, marchas interminables y hombres completamente agotados intentando cargar equipo pesado durante días enteros. En ese contexto, cada kilo importaba, cada bala importaba, cada arma podía significar la diferencia entre volver vivo o morir abandonado en medio del monte. Y es aquí donde aparece el MP-28. A primera vista parecía un arma impresionante. Era un subfusil derivado de diseños alemanes posteriores a la Primera Guerra Mundial, con cargadores laterales y una cadencia de disparo bastante alta para la época. Sonaba moderno, sonaba eficiente, sonaba como una ventaja táctica, pero en la práctica, muchos paraguayos terminaron odiándolo profundamente. ¿Y por qué ocurrió esto? Primero hay que entender algo fundamental. Paraguay no tenía enormes cantidades de armamento moderno. De hecho, durante gran parte de la guerra sufrió enormes limitaciones logísticas. Conseguir armas, repuestos y munición era extremadamente complicado. El país tenía menos recursos que Bolivia y dependía muchísimo de aprovechar cada rifle y cada bala. Eso significaba que no podían darse el lujo de equipar masivamente a todos sus soldados con subfusiles modernos como el MP-28. La cantidad de MP-28 disponibles era relativamente baja comparada con otros armamentos más comunes de la guerra. Muchos soldados seguían usando fusiles convencionales porque eran más fiables, más resistentes y mucho más fáciles de mantener en las condiciones infernales del Chaco. Y aquí empieza uno de los mayores problemas del MP-28. El arma era sensible al polvo. Y si hubo algo que jamás faltó en el Chaco, fue polvo. Polvo en la ropa, polvo en los ojos, polvo dentro de la comida, polvo dentro de las armas. El mecanismo del MP-28 podía atascarse con facilidad cuando la suciedad entraba en el sistema. Y en un combate real eso era aterrador. Imaginen estar escondidos en una trinchera mientras el enemigo avanza y, justo cuando necesitan disparar, el arma deja de funcionar.
Ese miedo se convirtió en una realidad para más de un soldado. Pero eso no era todo. Otro problema enorme era el peso. Muchos creen que un subfusil automáticamente significa movilidad y ligereza, pero el MP-28 no era precisamente cómodo para largas caminatas bajo el calor extremo del Chaco. Entre el arma, la munición, el agua y el resto del equipo, los soldados terminaban cargando demasiado peso durante jornadas agotadoras. Y aquí hay algo importante que casi nunca se menciona. En la guerra del Chaco el agua valía más que las balas. Había soldados que soportaban días enteros con cantidades mínimas de agua. Algunos llegaban al límite absoluto del cuerpo humano. Entonces imaginen el nivel de frustración de cargar un arma pesada que además podía fallar en el peor momento. Poco a poco muchos combatientes empezaron a desconfiar del MP-28. Y todavía faltaba otro detalle clave: la munición. El MP-28 utilizaba cartuchos de pistola, lo que significaba que tenía menor alcance y potencia comparado con los fusiles tradicionales usados en la guerra. En enfrentamientos cercanos podía ser devastador, sí, pero el combate en el Chaco muchas veces ocurría a distancias donde los fusiles tenían ventaja absoluta. Entonces algunos soldados sentían que estaban peor equipados cuando llevaban el subfusil. Y aquí viene algo todavía más interesante. Muchos testimonios de la época muestran que los combatientes desarrollaban una relación casi emocional con sus armas. Si un rifle funcionaba bien, el soldado confiaba en él como si fuera parte de su propio cuerpo. Pero cuando un arma fallaba repetidamente, aparecía algo peor que el miedo. Aparecía el rechazo, la sensación de estar condenado. Y el MP-28 terminó ganándose precisamente esa fama para varios paraguayos. Un arma maldita, un arma que podía abandonarte cuando más la necesitabas. Ahora bien, tampoco significa que el MP-28 fuera inútil en absolutamente todos los casos. En combate cercano tenía una capacidad de fuego impresionante para la época y podía causar muchísimo daño en segundos. El problema es que la guerra del Chaco no perdonaba los defectos técnicos. Las condiciones eran tan extremas que cualquier debilidad mecánica se convertía en una sentencia de muerte. Y hay algo que muchos olvidan cuando hablan de esta guerra. La mayoría de los soldados no eran militares profesionales altamente entrenados. Eran hombres jóvenes enviados a sobrevivir en uno de los lugares más hostiles del continente. Campesinos, obreros, personas comunes enfrentándose a un infierno real. Cuando les entregaban un arma esperaban que funcionara. Punto. No querían tecnología sofisticada. Querían sobrevivir. Y por eso los fusiles más simples y resistentes muchas veces terminaron siendo mejor valorados que armas más modernas pero delicadas. Ahora quiero que imaginen esta escena. Noche cerrada en el Chaco. Calor insoportable incluso después del atardecer. Silencio absoluto entre los árboles secos. De repente comienzan disparos enemigos. Todo explota en caos. Un soldado paraguayo intenta responder el fuego con su MP-28 y el arma se atasca. Ese instante podía decidirlo todo. Y probablemente por eso el odio hacia esta arma creció tanto entre algunos combatientes. Porque en la guerra no importa cómo luce un arma. Importa si te mantiene vivo. Y justamente ahí es donde el MP-28 empezó a perder la batalla psicológica entre quienes lo cargaban todos los días en el infierno del Chaco. Pero el problema del MP-28 no terminaba en los atascos. Había otro detalle que desesperaba a muchos paraguayos y era su mantenimiento. En una guerra normal quizá el arma podía funcionar correctamente con limpieza constante y piezas en buen estado, pero en el Chaco eso era casi imposible. El calor, la arena y el sudor destruían todo rápidamente. Las armas sufrían muchísimo y el MP-28 parecía especialmente vulnerable. Además, conseguir repuestos era un verdadero dolor de cabeza. Paraguay no tenía una industria militar gigantesca ni una cadena logística perfecta. Cada arma dañada era un problema enorme. Y cuando un subfusil empezaba a fallar varias veces, muchos soldados simplemente preferían abandonarlo y volver a rifles más fiables. Y aquí viene algo curioso. Aunque el MP-28 tenía una apariencia moderna e intimidante, muchos combatientes desconfiaban de él psicológicamente. En combate, la confianza en el arma lo es todo. Si un soldado duda, aunque sea un segundo, puede morir. Y varios paraguayos sentían que el MP-28 no era digno de confianza. Por eso poco a poco comenzó a ganar esa fama oscura de arma maldita dentro de ciertos grupos de soldados. Otro motivo por el que el MP-28 fue tan criticado tenía que ver con el tipo de combate de la guerra del Chaco. Mucha gente imagina enfrentamientos constantes a corta distancia, pero la realidad era más compleja. Había emboscadas, ataques rápidos y tiroteos cercanos, sí,
pero también enormes distancias y posiciones defensivas donde los fusiles tradicionales dominaban completamente. El MP-28 utilizaba munición de pistola y eso limitaba muchísimo su alcance efectivo. Mientras un fusil podía atacar desde más lejos con mayor precisión y potencia, el subfusil obligaba muchas veces a acercarse demasiado al enemigo. Y en el Chaco acercarse demasiado podía ser prácticamente un suicidio. Además, el consumo de munición era brutal. El arma disparaba rápido y los soldados podían vaciar cargadores en segundos bajo presión. El problema era que transportar munición extra en medio del calor extremo resultaba agotador. Cada bala pesaba, cada cargador ocupaba espacio, y cuando las líneas de suministro fallaban, quedarse sin munición era una pesadilla real. Y hay algo todavía más impresionante cuando analizamos esta historia. Muchos soldados paraguayos literalmente aprendieron a valorar más la resistencia que la modernidad. En otras palabras, preferían un arma vieja pero confiable antes que una más avanzada que pudiera fallar. Eso explica por qué algunos fusiles clásicos terminaron siendo mucho más queridos por los combatientes. Tal vez disparaban más lento, pero seguían funcionando incluso cubiertos de tierra y barro. En cambio, el MP-28 requería más cuidados en una guerra donde cuidar cualquier cosa era casi imposible. Imaginen el nivel de sufrimiento en el Chaco. Hombres caminando durante horas sin agua suficiente, soportando enfermedades, picaduras, hambre y temperaturas extremas. En esas condiciones, nadie quería cargar un arma pesada y delicada. Y justamente ahí es donde nació gran parte del odio hacia el MP-28. No porque fuera el peor arma del mundo, sino porque estaba atrapado en la peor guerra posible para un arma así. También hay que entender que la guerra del Chaco fue una guerra psicológica. El miedo estaba en todas partes. Muchos soldados combatían agotados física y mentalmente. Cuando un arma fallaba en medio de una emboscada, ese recuerdo quedaba marcado para siempre. Algunos combatientes comenzaron a asociar el MP-28 con mala suerte, muerte y desesperación. Y aunque técnicamente podía ser un arma peligrosa en distancias cortas, la reputación negativa terminó creciendo muchísimo más rápido que sus ventajas. De hecho, algunos testimonios cuentan que varios soldados preferían capturar armas enemigas o usar rifles más tradicionales antes que depender completamente del subfusil alemán. Y eso dice mucho, porque en una guerra tan brutal, los soldados no elegían el arma más bonita. Elegían la que creían que les daría más posibilidades de regresar vivos. Al final, el MP-28 quedó marcado como una de esas armas que prometían mucho más de lo que realmente podían ofrecer en combate extremo. Sobre el papel parecía moderno, rápido y aterrador. Pero la guerra del Chaco destruyó esa imagen rápidamente. El polvo, el calor, la poca cantidad disponible, los problemas logísticos, el peso y la desconfianza de los propios soldados terminaron convirtiéndolo en un símbolo de frustración para muchos paraguayos. Y quizá eso es lo más impactante de toda esta historia. La guerra no perdona errores. No importa lo avanzada que sea un arma si no puede sobrevivir a las condiciones reales del combate. Y en el infierno del Chaco, el MP-28 terminó siendo recordado por muchos no como una ventaja, sino como un arma maldita. Si te ha gustado este video, suscríbete porque aquí contamos la historia más brutal y desconocida de las guerras que cambiaron el mundo. Y dime en comentarios algo importante. ¿Tú habrías confiado tu vida al MP-28 en medio del Chaco?